Listo, gracias. La idea, por ejemplo, de electrostática era tener cargas que no se movieran. De que, por ejemplo, la carga no dependiera del tiempo. Eso era en electrostática. En electrostática, las cargas no variaban con el tiempo. Voy a poner así nomás, Q no varía en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que simplemente no hay corrientes. Y en magnetostática tiene un análogo y es que las corrientes no cambian en el tiempo. La voy a poner. Las corrientes no cambian y bueno, no tiene caso que escriba todo, ¿no? No cambian. Sí, pues en el tiempo. Entonces, eso es magnetostática, que las fuentes de campo magnético no cambian en el tiempo. Y pues vamos a ver cuáles son las fuentes de campo magnético. Bueno, primero, pues no sé si ya hayan leído un poco de qué onda con magnetismo, pero pues resulta que, por ejemplo, las brújulas se dieron cuenta que funcionaban porque, bueno, para empezar, había estos metalitos que le llamaban, ay, ¿cómo eran? Bueno, son estos imanes permanentes, antes le decían de otra forma, ya ni me acuerdo. El chiste es que los imanes permanentes ya tenían tiempo que se habían descubierto y se utilizaron para poder orientar hacia el norte, sí, con el campo magnético de la Tierra. Pero no se sabía la relación que había, por ejemplo, con la electricidad. Solo se trataba separado la electricidad y el magnetismo. Entonces después, bueno, pues ya saben, ¿no? Se le acercaban las brújulas a una corriente y ven que las brújulas se movían. Entonces dijeron, pues las corrientes y el magnetismo están relacionadas. Y como se dieron cuenta después ya, bueno, más bien la fórmula empírica que se encontró de cómo se atraen dos circuitos de corriente, por ejemplo, pongamos aquí que tengo un sistema de coordenadas. Y luego aquí tengo un circuito que le voy a llamar, por ejemplo, C'. Y luego este circuito transporta corriente. Y luego por acá tengo otro circuito. A este le voy a llamar C y transporta una corriente I en este sentido. Bueno, entonces se dieron cuenta que la fórmula empírica que sigue la atracción entre dos circuitos, aunque sean así de extraños como los dibujé, es la siguiente. Es la fuerza, por ejemplo, que experimenta C, sería la fuerza que ejerce C' sobre el circuito C. La fuerza que experimenta esto para acá puede ser de atracción o repulsión, pero pues había una fuerza. Y esa venía dada por mu0 entre 4pi por la integral sobre el circuito C, y pues es un circuito cerrado, ¿no? Entonces sería una integral cerrada. De la integral sobre el circuito C', como es un circuito cerrado, pues sería una integral cerrada. No necesariamente le tengo que poner el circulito, ¿no? O sea, si no fueran integrales cerradas, pues simplemente no se las pongo. Y ya. Entonces, bueno, pero en este caso es un circuito cerrado lo que acabo de dibujar. Bueno, lo voy a dejar así para si alguno se llegara a confundir, pues no le dé miedo. Entonces, la fuerza sería la integral sobre el circuito C, sobre el circuito C', de la corriente que fluye por el circuito C, por dl
que es un segmento diferencial sobre el circuito C. Producto cruz, la corriente que circula por el circuito C', por un elemento diferencial del circuito C', producto cruz, R menos R', todo dividido entre R menos R' al cubo. Entonces, donde pues R' sería, por ejemplo, yo me tomo un puntito aquí, en esta dirección iría su diferencial de L'. En esa dirección, porque en esa dirección circula la corriente. Y la posición de ese diferencial le llamaría R'. De este lado, lo dibujé muy feo, pero la idea es que la corriente fluye en esta dirección. Me lo borro. La corriente fluye en esta dirección de aquí, hacia acá. Entonces, un diferencial, por ejemplo, sería un elemento por aquí, tangente a la curva, claro, y debe apuntar en la dirección en la que apunta la corriente. Y pues la posición de ese segmento diferencial le llamaría R. Entonces aquí básicamente lo que estoy haciendo es, voy a integrar respecto a todas las posiciones donde esté el circuito C', y aquí respecto a todas las posiciones donde esté el circuito C. Bueno, pues aquí yo pudiera hacer un poquito de algebrita, por ejemplo, esto no depende de C', esto no depende de C', entonces lo pudiera sacar de la integral para que me quede algo como esto. Esto sería aquí la integral sobre C de la corriente por el segmento diferencial. Producto cruz, lo que voy a poner unos corchetes muy grandes. La integral sobre C' de I' por dl vector prima, producto cruz, R menos R', dividido entre R menos R', y bueno, al cubo, pero eso es en magnitud. Entonces, por facilidad se diría que se definiría la siguiente funcioncita, que pues claramente depende de la posición, como la integral sobre C' de I' diferencial de L', producto cruz, R menos R', dividido entre la magnitud de R menos R' al cubo. A esta cosa de aquí se le suele llamar campo magnético. Hay algunos lugares que le llaman a este vectorcito, en lugar de llamarle campo magnético, le llaman inducción magnética. Pero bueno, la vamos a llamar nosotros campo magnético, ¿no? Es lo más convencional llamarle campo magnético. Y así nosotros le vamos a llamar a esto campo magnético. Bueno, entonces, si se fijan, digamos que hay una posición en la que yo quiero saber el campo, la dejo fija e integro. Eso es muy parecido a como llegué a definir el campo eléctrico. Y entonces a partir de esto yo puedo ver que la fuerza que se ejerce sobre algún circuito, si se fijan empezamos viendo cuál era la fuerza sobre el circuito C. La fuerza sobre el circuito C vendría siendo, uy, aquí me faltó, voy a hacer algo, aquí me faltó algo muy importante, y es el mho entre 4pi va dentro del campo magnético, y yo no lo puse. Entonces déjenme lo pongo rápido. Ahí está. Entonces aquí también me faltó un mho 0 entre 4pi. Ay, perdón.
Bueno, entonces, ahora sí, la fuerza se puede entonces ver de la siguiente forma. La corriente que circula sobre el circuito C, diferencial de longitud, producto cruz, un campo magnético externo. Si este campo magnético pues es externo al circuito C. Aquí lo pongo, ¿no? Externo al circuito C. Uy, circuito C. Muy bien. Entonces, así es como se calcularía la fuerza. También el campo magnético, por ejemplo, si se fijan yo aquí tengo una distribución de carga, digo una distribución de corriente, un circuito, voy a pintar así en azul, y yo quisiera saber el campo magnético en este puntito R. Pero ¿qué sucede si mi distribución no es un circuito, sino son varios circuitos? Por ejemplo, este de aquí es el circuito 1, este de aquí es el circuito 2. Aquí, ¿por qué no pongo el circuito 3? Bueno, entonces, en ese caso, el campo magnético en el punto R sería la suma de cada circuito. Por ejemplo, la suma del campo magnético que ejerce cada circuito. Es decir, o sea, el campo magnético cumpliría el principio de superposición. Yo calcularía el campo magnético que ejerce el circuito 1 en este puntito, luego calcularía el campo magnético que ejerce el puntito 2 el circuito 2 en ese puntito, luego el campo 3, el circuito 3 en ese puntito, y después lo sumo. En este caso I, pues va de 1 hasta 3, pero pues si fuera 20, pues sumaría hasta 20. El chiste es que el campo magnético cumple el principio de superposición. Y es que yo puedo calcular el campo magnético de un circuito como si el resto no existiera. Y luego después ya que haya calculado todos los campos magnéticos por separado, ahora los puedo sumar. Ahora, a la expresión del campo magnético que teníamos aquí arribita, la del campo magnético, era, bueno, aquí le voy a poner un diferencial. Era mu 0 entre 4pi por I prima de L prima. Si se fijan, le sigo poniendo primas porque sigue con la convención que habíamos dicho, ¿no? Lo que tiene prima se refiere a las posiciones de las fuentes del campo y lo que no tiene prima se refiere a las posiciones donde yo quiero saber el campo. El producto cruz, R menos R prima. Dividido entre R menos R prima al cubo. Bueno, esto de aquí es lo que se le conoce como la ley de Biot-Savart. Aquí le voy a poner nombre porque pues es importante. El cómo defino el campo magnético a partir de esta fórmula empírica que habíamos visto al inicio es lo que se le conoce como ley de Biot-Savart. Y bueno, aquí hay algo importante que mencionar y es qué sucede si en lugar de tener, por ejemplo, líneas que transportan corriente, fueran otras cosas, como por ejemplo superficies. Yo bien pudiera tener una lámina y que esa lámina transporte corriente. Por ejemplo, pudiera tener algo de este estilo. En lugar de que fuera un circuito, o sea, un alambrito delgado que transporta corriente, fuera, por ejemplo, una lámina así, doblada, deformada, y fluye corriente por esta. Entonces, ahí se define, así como se definía un estilo de densidad superficial, aquí también se definiría un estilo de densidad superficial. Pero no es densidad por unidad de área, esta va a ser densidad por unidad de longitud. Por ejemplo, nos tomaríamos un segmento de longitud perpendicular a la corriente, como este de aquí, dl,
Y por ahí pasaría una pequeña corriente, un diferencial de corriente de I. Entonces, se define el vector K, es un vector esto de aquí, como la cantidad de corriente que pasa por ese segmento diferencial dividido entre el segmento diferencial por un vector unitario, que le voy a llamar T, que es el vector, digamos, perpendicular a este segmento diferencial y que apunta en la dirección en la que se propaga la corriente. Ese sería el vector unitario T. Entonces esto de aquí es digamos, la distribución superficial de corriente. Que si se fijan, no es no es corriente entre superficies, sino es corriente entre longitud. ¿Cuál longitud? Pues la longitud perpendicular a la dirección en la que se propaga la corriente. O bien pudiera, en lugar de tener un alambre muy delgado, pudiera tener un material grueso. Un tubo, por ejemplo, que transporta corriente. Y en ese caso, bueno, digamos que las líneas de corriente las puedo ver de esta forma. En estas direcciones apunta la corriente. Entonces, en ese caso, lo que yo haría es, me tomaría aquí un diferencial de área, cuyo vector normal apunta en la dirección en la que se propaga la corriente. Y entonces veo cuál es la pequeña corriente que circula por este diferencial de área. Lo divido entre ese mismo diferencial de área y lo multiplico por el vector normal al diferencial de área. Recuerden que este vector normal apunta en la dirección en la que se está propagando la corriente, en la que está fluyendo la carga. Y a esto yo le llamaría el vector distribución volumétrica de corriente. También se le suele llamar densidad de corriente. Entonces esta sería como una densidad de corriente volumétrica, salvo que no es corriente por unidad de volumen, sino corriente por unidad de área. Y la información extra me la da este vector de aquí, que me indica en qué dirección se propaga la corriente. El vector K sería como una densidad superficial de corriente, salvo que no es corriente por unidad de área, sino corriente por unidad de longitud. ¿Cuál longitud? Una longitud perpendicular a la dirección en la que fluye la corriente, la carga. Y el vector, y está multiplicada por un vector unitario que me indica la dirección en la que se está propagando la carga. O sea, ese vectorcito me da información extra. Bueno, entonces, ya explicadas las distintas densidades, hay una analogía. Por ejemplo, la analogía que había en electrostática para un diferencial de carga, pues era hablar de la longitud, digo, la densidad lineal por un diferencial de longitud, pero son escalares. Bueno, aquí su análogo, le voy a poner análogo, su análogo es esto que ya habíamos visto, la corriente por el diferencial, pero ahora en vector. El análogo a la densidad superficial por el diferencial de área, pues sería el vector K por el diferencial de área. Ahora aquí el vector lo tiene como tal la distribución de corriente y no el diferencial. Y el análogo a la densidad volumétrica sería el vector J por el diferencial de corriente. Entonces, si ustedes acá en la ley de Biot-Savart, en lugar de escribir esta parte de aquí, escribieran, por ejemplo, K por dA, pues así pudieron ustedes calcular el campo magnético de una lámina que transporta corriente. Si ustedes sustituyeran J por d tau, o sea, por J por el diferencial de volumen, les daría, bueno, pudieran calcular el campo magnético, pero ahora de una distribución volumétrica, o sea, como si fuera un cilindro,
un cubo lo que está transportando corriente. Y bueno, ahora también lo que ya hemos mencionado nos define otra cosa y es la forma en que se están ejerciendo fuerzas sobre cosas que transportan corriente. Por ejemplo, lo voy a poner aquí también diferencial porque no sé sobre qué voy a estar integrando, pero vimos que el diferencial de fuerza sobre un segmento lineal que transporta corriente, es un dl, es la corriente por el dl como vector, no su longitud, sino ya el vectorcito. Producto cruz, el campo magnético externo. ¿Sí? Este campo magnético no es el que genera la distribución, sino es externo. Pero yo también entonces pudiera encontrar el campo magnético para otro tipo, digo, la fuerza que ejerce un campo magnético para otras distribuciones. Por ejemplo, si yo en lugar de poner la corriente por el diferencial de longitud, yo pusiera la parte de la distribución superficial de corriente, pues esto sería la distribución, producto cruz, campo magnético, ya nomás lo tengo que integrar. Claro, alguien pudiera poner aquí el vector, el diferencial, ¿no? No pasa nada, es un escalar, no es un vector, entonces sale de la integral, digo, del producto cruz. Y bueno, para el caso volumétrico, pues también es sencillo, ¿no? Sería el vector J, producto cruz el campo magnético, por el diferencial de volumen. Esto digamos que es la forma diferencial de lo que se conoce como la ley, digo, la fuerza de Lorentz. Este no es el Lorentz de las transformaciones de Lorentz, es otro. Pero bueno, ahí está. Esto es el de la fuerza de Lorentz. Así se le llama a esto. Entonces, bueno, digamos que esa es solo la parte magnética de la fuerza de Lorentz, ¿no? Parte magnética le voy a poner. Sí, porque pues en realidad lo completo sería el campo eléctrico por un diferencial de carga más, pues esto de aquí. Que por ejemplo, tomemos este de aquí. La corriente por el diferencial de longitud, producto cruz, el campo magnético. Entonces, sumar la parte eléctrica con la parte magnética es lo que ya se le llamaría como fuerza de Lorentz. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, esto nomás es la parte magnética. Y también yo pudiera encontrar cómo es la fuerza magnética. Digamos, tengo un campo magnético externo que va a actuar sobre ahora una carga puntual en movimiento. Yo también pudiera hacer eso. Y como lo pudiera hacer es, recuerden que lo que hacíamos era, bueno, lo que se hace, bueno, lo que se hacía en electrostática, y también lo vamos a hacer aquí, es cambiar los diferenciales de carga, cambiarlos por las cargas puntuales. Esto de aquí es una carga puntual. Entonces, por ejemplo, la fuerza sería, aquí debería poner la corriente, ¿no? La corriente sería el diferencial de carga entre el tiempo por dl, que dl es, recordemos que es un diferencial de longitud en forma de vector que apunta hacia donde se está propagando la carga. Producto cruz, el campo magnético. Pero bueno, recuerden, vamos a cambiar los diferenciales por cargas puntuales. Y entonces, pues el diferencial de tiempo lo pongo aquí. La carga puntual, dl, diferencial de tiempo, producto cruz, el campo magnético.
Y esto no es nada más y nada menos que la velocidad de la carga producto cruz el campo magnético. Entonces, esta sería la fuerza de Lorentz, por ejemplo, la parte magnética, para cargas puntuales. Y los de arriba serían para distribuciones de carga. Bueno, entonces ya saben también de aquí, teniendo esta, pues cómo pasar para la de arriba, ¿no? Pues simplemente cambio las cargas puntuales por diferenciales de carga. Ahora, también, bueno, pues básicamente lo que acabamos de mencionar es que una corriente no solo es que por un metal esté fluyendo electrones. Imagínense que yo tuviera una superficie cargada y la empiezo a mover. O bien yo tuviera un volumen cargado y lo empezara a mover. O yo tuviera una densidad lineal de carga y la empezara a mover. Pues como son cargas en movimiento, son corrientes, ¿no? Entonces, cuando tengo distribuciones de carga moviéndose, de carga en movimiento, tengo las siguientes expresiones. Por ejemplo, el vector J sería la densidad volumétrica de carga por la velocidad de propagación. La velocidad con la que se propaga ese elemento, un elemento diferencial aquí, en esta distribución de carga. Otra, otra distribución, la superficial, sería la densidad de carga, sigma, la densidad superficial de carga, por la velocidad con la que se propaga. Y bueno, también se pone un poquito complicado, pero pues también se puede hablar de cómo es la corriente, pero aquí ya no es, a ver, espérenme tantito. Espérenme tantito, unos 5 minutos, ¿eh? Ahí vuelvo rápido. Entonces lo que nos habíamos quedado era, les estaba diciendo, esta parte de aquí de la corriente diferencial de, ¿cómo se dice? Diferencial de, perdón, de longitud, es, pues miren, para empezar, la corriente es nomás diferencial de carga entre diferencial de tiempo. Y lo otro es diferencial de longitud. Y pues de aquí, si ustedes ponen esto de aquí, de este lado, les quedaría simplemente como diferencial de carga por velocidad. Y aquí ya dependería mucho de la distribución, pero en general sería el diferencial de carga, sería la densidad lineal por la velocidad como vector. Y pondrían aquí el diferencial de longitud. Ya no el diferencial de posición o el diferencial vector, no, sería simplemente la magnitud. Y esto sería el análogo, o sea, si ustedes tuvieran una densidad lineal que se está moviendo, pues esto de aquí que va en las fórmulas de la ley de Biot-Savart sería sustituido por esto de aquí. Bueno, entonces
Esas son las expresiones que habría que sustituir si en lugar de tener, digamos, corrientes, tuviera distribuciones de carga que se empezaran a mover o que de repente alguien imprimiera velocidad. Y bueno, entonces, ahora sí, ustedes siempre van a calcular el campo magnético B, lo calculan por Biot-Savart. Así como había una formulita para el campo eléctrico, pues la formulita aquí es Biot-Savart. Y ustedes van a calcular la fuerza, pues a partir de lo que es la fuerza de Lorentz, la parte magnética, ¿no? De la fuerza de Lorentz. Entonces, bueno, aquí nomás pongo parte magnética. Entonces, a lo mejor alguien preguntará, oye, ¿y no hay algo parecido a la ley de Gauss? Porque realmente cuando hacíamos problemas de electrostática, casi siempre veíamos si se podía por ley de Gauss. La mitad de las veces se puede, la mitad de las veces no se podía y había que recurrir a la integral. Pero casi siempre el movimiento era preguntarnos si se podía encontrar el campo eléctrico por ley de Gauss. Aquí no. Aquí son casos exageradamente específicos por los cuales uno puede obtener la ley de Ampère. Digo, puede obtener el campo magnético a partir de su equivalente, que es la ley de Ampère. Bueno, para empezar, lo que se le suele decir como ley de Gauss para campo magnético. Eso supongo que ya muchos lo saben. Esa es, realmente no sirve de mucho, es más bien conceptual. Y es que la integral de superficie, en una superficie cerrada, la integral de superficie del campo magnético tiene que ser cero. Esto, si se fijan, hay un equivalente con la ley de Gauss. Ahora sí, la ley de Gauss como tal, que es la de campo eléctrico. La integral del campo eléctrico diferencial de área. Pues aquí era la carga encerrada entre epsilon cero. Su análogo debería poner aquí la carga magnética, pero no hay carga magnética. O sea, lo que quiere decir aquí es que las únicas fuentes de campo magnético son las corrientes. No hay cargas magnéticas, así como lo hay para la ley de Gauss. O sea, las únicas fuentes de campo magnético son las corrientes eléctricas. Básicamente es lo que me está diciendo esto de aquí, que se le suele decir, como les digo, ley de Gauss para campo magnético. Entonces, lo equivalente que me va a ayudar a obtener los campos magnéticos en situaciones, les digo, muy específicas, en lo que se conoce como ley de Ampère. Digo, es el análogo a la ley de Gauss en el caso electrostático, porque pues es una ecuación que me facilita la vida para calcular ciertos campos magnéticos muy específicos. Por ejemplo, a ver, déjenme, sí, es la integral, también cerrada, pero ahora es una curva, no una superficie cerrada, sino una curva cerrada. La integral de línea del campo magnético tiene que ser mu cero por la corriente encerrada. Pues si se fijan, sí tiene bastante parecido con la ley de Gauss para campo eléctrico. Entonces la corriente encerrada, se refiere a la corriente que encierra la curva que yo me tomé. Por ejemplo, supongamos que yo puedo tener muchas corrientes, ¿no? Por ejemplo, aquí una línea de corriente, la voy a llamar I1, una línea de corriente por acá, I2, otra línea de corriente por acá, llamémosle I3. Entonces, digamos que yo me voy a tomar la curva como la que sigue. Sería algo de este estilo, por ejemplo.
bueno, se entiende, ¿no? Que la parte de atrás, que la curva tiene una parte de atrás de las líneas y otra adelante, ¿no? Entonces, esto de aquí es lo que se le suele llamar loop de Ampere. También se le llama circuito de Ampere o circuito amperiano. Pero bueno, para no confundir con la palabra circuito, que vamos a estar usando mucho, aquí yo le voy a llamar loop de Ampere. Pero cualquiera de las dos es correcto. Y bueno, aquí yo simplemente tendría que sumar todas las corrientes que encierra, pero si se fijan son 3 y 2 están opuestas, bueno, más bien una de ellas es opuesta a las otras 2. Ahí, ¿cómo se debería sumar? Ah, bueno, aquí es interesante porque yo tengo que elegir una dirección en la cual voy a integrar. Ustedes saben que una integral de línea, pues si tiene dirección, ¿no? Yo puedo integrar de A a B, por ejemplo, por medio de esta línea. Entonces sería en esta dirección. O bien, yo puedo integrar de B a A por la misma línea, en esta dirección. Junten A y B, pues me va a quedar un circuito cerrado nada más, ¿no? Una curva cerrada. Yo puedo integrar en esta dirección en todo momento, por ejemplo, sería algo de este estilo. Entonces, en esa dirección voy a integrar, o bien pudiera integrar en la dirección contraria. Entonces, en cualquiera de las dos direcciones yo puedo integrar y simplemente difieren por un signo. O sea, no pasa nada. Bueno, entonces, aquí, ¿cómo yo decido? Bueno, primero, ustedes tienen la libertad de decidir la dirección que a ustedes les convenga. No pasa nada. Por ejemplo, pueden decidir esta dirección. Y en ese caso, las corrientes son positivas si apuntan en esta dirección. O sea, aquí sería aplicar la regla de la mano derecha. Miren, me enciendo la cámara. Aquí sería aplicar la regla de la mano derecha. Por ejemplo, enrollan estos 4 dedos en la dirección en la que van a estar integrando, estiran el pulgar y si la corriente va en esa dirección, va a ser positiva. Pero si la corriente va en la dirección contraria, va a ser negativa. Si se fijan también al momento de hacer un loop de Ampere, pues como que queda una superficie, ¿no? Entonces cuando digo corriente encerrada, en realidad me refiero a las líneas de corriente que cruzan esa superficie. Entonces, ya saben, si yo voy a integrar en esta dirección, así, simplemente enrollo estos dedos en la dirección en la que voy a integrar, estiro el pulgar y en la dirección en la que apunta el pulgar, hacia allá va a ser la corriente positiva. ¿Y cuáles son las corrientes encerradas? Pues las corrientes que cruzan esta como que superficie imaginaria que se ve encerrada por mi loop de Ampere. Entonces, digamos, si el loop está así, entonces las corrientes que crucen esta superficie son las que yo voy a considerar como corrientes encerradas. Bueno, y esa es la reglita para ver cuáles son positivas o negativas. Para facilidad, siempre veo hacia dónde hay más corriente. Por ejemplo, aquí está la superficie. Y si hay más corriente que va en esta dirección que en esta dirección, pues esta dirección la considero positiva. Y de esa forma nunca me va a aparecer algún menos al momento de integrar. Pero si hay más corriente que fluye en esta dirección es la que considero positiva. Entonces apunto el pulgar en la dirección en la que considero positiva y estos 4 dedos me van a decir en qué dirección debo hacer la integral. Por lo general, la ley de Ampere se va a usar para obtener el campo magnético. Entonces, esto último que les acabo de decir es importante. Ven, por ejemplo, para acá fluyen dos líneas de corriente, cada una de 2 amperes, pero para abajo fluye una línea de corriente de 10 amperes. Entonces, pues es mayor la corriente que fluye en esta dirección. Entonces, esta dirección es la que me voy a tomar positiva. El pulgar lo voy a apuntar en esa dirección y estos 4 dedos me van a decir la dirección en la que yo voy a hacer la integral. Y les digo, esa es la reglita que en general deberían usar ustedes porque
cuando utilicen la ley de Ampère va a ser para calcular el campo magnético. No literal saber el campo magnético y a partir de eso hacer la integral, no. Bueno, ya eso era el paréntesis que quería mencionarles. Bueno, entonces, pues sería como que toda la teoría relacionada a magnetostática. Hagamos un pequeño ejemplo de cómo calcular campos magnéticos usando la ley de Ampère. Y luego hagamos otro ejemplo, pero ahora utilizando la ley de Biot-Savart. Les decía que la ley de Ampère solo se puede utilizar para casos muy específicos. Por ejemplo, una línea infinita de corriente, un cilindro infinito recto que transporte corriente, una superficie infinita que transporte corriente, un selenoide infinito que transporte corriente. Esos son los casos específicos donde vamos a poder utilizar la ley de Ampère. Habrá uno que otro que se me esté pasando, pero pues lo puedes sacar a partir de estos casos que acabo de mencionar. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el caso de una línea infinita. Aquí está la línea infinita, por ejemplo. Y en esta dirección fluye la corriente. Y yo quisiera saber el campo magnético que genera esto. Para empezar, como la línea es infinita, hay que ver que el campo magnético no va a depender de Z. Bueno, algo que no dije es lo más natural aquí sería tomar coordenadas cilíndricas, donde el eje Z pues sea el eje que transporta la corriente. Este aquí es el eje Z. Bueno, entonces lo más natural es ver es utilizar estas coordenadas cilíndricas, y el campo magnético B no puede depender de Z. ¿Por qué? Bueno, yo me puedo parar en este puntito de aquí. Tanto para arriba como para abajo, tengo exactamente la misma cantidad de corriente. Ahí infinito para arriba e infinito para abajo. Si yo me paro en un puntito por aquí, sucede lo mismo. Debajo de este puntito hay infinita corriente que fluye y acá también. Entonces no puede depender del eje Z. Así, o sea, no puede por esta simetría de que el alambre es infinito. No hay un punto en el eje Z que sea preferencial, pues todo, como es infinito, cualquier punto que yo me tome puede ser el origen y no debería afectar en nada. Lo siguiente es que tampoco puede depender del ángulo azimutal, del ángulo phi, de coordenadas tanto cilíndricas como esféricas. No puede depender de este ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque el sistema también tiene una simetría respecto a este eje, a este eje por el que pasa la corriente. Es decir, no hay una dirección preferencial en la cual yo pueda decir el campo magnético debe ser mayor acá a este ángulo que a este ángulo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una sola línea de corriente infinita, y como es una línea de corriente, pues no tendría por qué tener una dirección preferencial. Bien, entonces esa es la razón por la que tampoco puede depender del ángulo phi. Pero sí pudiera depender de ρ, de la distancia del eje al puntito donde yo quiero saber el campo. Por ejemplo, un puntito aquí. Ρ pues sería la distancia del eje a ese puntito, del alambre que transporta corriente a ese puntito, porque el alambre coincide con el eje Z de coordenadas cilíndricas. Bueno, si se fijan, por esta situación que yo les explicaba del por qué no puede depender de Z, por eso yo arbitrariamente puedo elegir el origen del sistema de coordenadas, es decir, yo arbitrariamente puedo decir dónde Z es igual a 0. Yo puedo poner el origen a la misma altura que el puntito donde yo quiero saber el campo. Y no pasa nada porque no depende de Z el campo magnético. Entonces, ya está.
Ahora hay que ver en qué dirección apunta el campo magnético. Si se fijan, el diferencial de longitud que me voy a tomar, que es el diferencial de longitud que transporta la corriente, apunta hacia arriba. Es este que acabo de dibujar en azul. Y la ley de Biot-Savart aparece un R menos R', que esto se hace producto cruz con el diferencial de longitud. Pero bueno, ¿qué es este R menos R'? R es donde yo quiero saber el campo, es decir, este puntito de aquí. R' es donde se ubica el diferencial, es decir, la fuente de campo magnético. Entonces, R menos R' es un vector que inicia en la fuente de campo magnético y termina donde yo quiero saber el campo. El diferencial de longitud va para arriba. Entonces, si se fijan, diferencial de longitud producto cruz R menos R', me va a dar un vector que es perpendicular a la pantalla. Y no solo eso, sino que entra a la pantalla. Este producto cruz de aquí me va a dar un vector que entra a la pantalla. Me lo pongo mejor a un lado. Eso me da ese producto cruz. Y ese diferencial, si se fijan, yo me lo tomé arbitrario, ¿no? O sea, yo tomé un puntito diferencial en cualquier segmento. Bien se pueden tomar un diferencial justo debajo y si se fijan da el mismo resultado. R menos R' es este vector, el diferencial es en esta dirección. Entonces, DL producto cruz R menos R' me vuelve a dar un vector perpendicular a la pantalla y que entra a la pantalla. Bueno, entonces ya sabemos la dirección del campo magnético. Voy a borrar todo esto porque ahora que ya sabemos la dirección del campo magnético, vamos a poder utilizar la ley de Ampère. Pero para esto yo voy a tener que elegir un loop de Ampère. Y el loop de Ampère que me voy a elegir va a ser un anillo de radio ρ que también esté centrado en el origen. Y entonces este puntito donde yo quiero saber el campo va a estar en el anillo. Ser, por ejemplo, algo de este estilo, ¿no? Uy, qué feo anillo. Eso de ahí sería el anillo. ¿Y en qué dirección voy a integrar? Bueno, pues ya les dije la reglita, ¿no? Como la corriente va para arriba, en esa dirección apunto el pulgar de la mano derecha. Los otros 4 dedos los enrollo en la dirección. Los enrollo y esa va a ser la dirección en la que voy a integrar. Es decir, debo integrar en esta dirección de aquí. Pero si se fijan, precisamente un vector tangencial en este punto apuntaría en la dirección del campo magnético, ¿no? Entonces, al escribir la ley de Biot-Savart, aquí ojo, los diferenciales, a lo mejor no fui muy específico, pero los diferenciales que aquí me tomaba, los DL, le debí haber puesto una prima porque estoy hablando de las fuentes del campo magnético. Y aquí este segmento diferencial que me voy a tomar, este de aquí, que apunta en esta dirección, es pues donde yo quisiera saber el campo. Entonces no lleva prima. Bueno, lo que quiero decir es que DL, este DL, que es donde yo quiero saber el campo, es paralelo al propio campo magnético en ese punto. Entonces, cuando yo quiera hacer la integral de B.dl, la integral cerrada, en una curva cerrada, esto sería igual a mu0 por la corriente encerrada. Pero bueno, en toda la curva, como ρ es constante, porque pues es un anillo, es un círculo, la circunferencia así se define como todos los puntitos equidistantes al centro. Y aquí pues la distancia es ρ.
Entonces, en esta curva, el campo magnético es constante. Y entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Bueno, para empezar, esto es la integral de la magnitud del campo magnético por la magnitud del diferencial de longitud. Y aquí debería aparecer el coseno del ángulo entre ellos, pero pues son paralelos. El ángulo es 0, coseno de 0 es 1. Y a su vez, pues como ya dijimos, esto de aquí, como el campo magnético es constante en toda la curva que yo me tomé, pues esto sería campo magnético. Y aquí me quedaría la integral en la curva cerrada del diferencial de longitud. Pues esto es la longitud de la curva, ¿no? Entonces esto sería la magnitud del campo magnético multiplicado por 2pi por el radio del círculo, o sea, ρ. Y por la ley de Biot-Savart, por la ley de Ampère, perdón, esto tendría que ser igual a mu0 por la carga encerrada. ¿Cuál es la carga encerrada? Pues la corriente que está transportando este filamento que puse aquí, este alambre infinito. Entonces sería mu0, mu, perdón. Sería mu0 por la corriente. Ya de aquí llego a que la magnitud del campo magnético es mu0 por I dividido entre 2pi por ρ. Pero yo ya sé cuál es la dirección también. O sea, yo ya pudiera decir cuál es el campo magnético. Sería su magnitud por su vector unitario. ¿Y en qué dirección apunta ρ? ¿En qué dirección apunta el campo magnético? Pues en la dirección del vector unitario phi. Apunta hacia acá, ¿no? Entonces, esto de aquí ya sería, ay, qué fea ρ. Esto de aquí ya sería el campo magnético del alambre infinito. Ahora, hay otro caso en el cual yo puedo utilizar la ley de Ampère sin ningún problema para calcular el campo magnético. Y es el caso de una distribución superficial de corriente infinita. Por ejemplo, bueno, más bien no por ejemplo, es el único caso en realidad. Una placa plana infinita donde la corriente fluye uniformemente. Pongo estos puntitos para decir que es hasta el infinito. Por ejemplo, la corriente fluye hacia acá, hacia afuera de la pantalla, ¿no? Como es uniforme, el vector K es constante. Para esto, yo me voy a tomar el siguiente loop de Ampère. Esto va a ser como un rectangulito, donde estos brazos verticales son perpendiculares a la superficie, esto de aquí es paralelo, y perpendicular al vector K, o sea, estas líneas. Bueno, también el loop traspasa la superficie. Bueno, esto de aquí digamos que tiene una altura h, y aquí acá también tiene una altura h. Y de aquí acá tiene una longitud L. Ahora hay que descubrir en qué dirección va a apuntar el campo magnético. Bueno, pues resulta que el campo magnético va a apuntar hacia acá y hacia acá en la parte de abajo. ¿Por qué? Bueno, realmente el argumento es muy sencillo. Por ejemplo, yo me puedo tomar aquí un elemento diferencial. Más bien, ¿cómo lo explico? Miren, hagan de cuenta que yo quiero saber aquí el campo magnético. Pero, como la placa es infinita, pongamos que aquí tengo un sistema de coordenadas, este es el eje Z, este es el eje X, este es el eje Y.
Qué feo eje X, a ver. Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Si se fijan, como es infinita, no importa dónde yo ponga el origen, bueno, más bien el y igual a 0. Bueno, de hecho tampoco el origen. Es infinita en todas las direcciones. Tanto para x positiva como para x negativa, tengo infinita corriente. No hay una dirección, en ese eje, no hay una posición preferencial. Y en el eje Y, tampoco hay una posición preferencial. Tanto para la derecha como para la izquierda, es decir, para Y positivos o para Y negativos, tengo infinita corriente. Y además que el vector K es constante. No hay una posición preferencial, por lo que yo pudiera arbitrariamente elegir el puntito donde yo quiero el origen. Porque para empezar no va a depender de X ni de Y. No hay problema donde yo ponga el origen, porque esto es infinito, no depende de X y Y. Eso es una. Entonces, donde yo me ponga, donde yo quiera saber el campo magnético, pues simplemente puedo poner ahí mi origen. Y en cada puntito donde yo quiera saber el campo magnético, pues traslado mi origen y ya está. Ahora, si se fijan las posiciones, solo van a estar, por ejemplo, la posición donde yo quiero saber el campo solo va a estar paralela al eje Z. Solo va a ir para acá. Sería la posición donde yo quiero saber el campo. Una posición en un puntito por acá sería el punto fuente, es decir, el punto donde yo quiero saber. Un puntito donde yo quiero saber el campo magnético. Digo, un puntito que genera el campo magnético. Y el diferencial va a apuntar en la dirección del eje X. Es decir, dl es pues, su magnitud por el vector I unitario. Apunta en la dirección del eje X. R va a ser la altura h por k unitario. Pues hacia arriba está el puntito, ¿no? Si yo me tomara un puntito hacia abajo, pues simplemente sería menos k unitario. Y el punto R' sería un puntito de la forma X por Y más Y por J. El asunto aquí es que cuando yo haga el producto, haga la resta de vectores y saque el producto cruz, me va a dar un vector en esta dirección. A ver, sí me va a dar un vector en esta dirección de acá. Y el chiste aquí es que existe un punto simétrico a este de aquí. Existe un punto simétrico de este lado de acá que va a tener la misma magnitud de R, va a tener la misma magnitud, bueno, pues R' no va a cambiar, digo, R no va a cambiar, solo cambia R'. Va a tener la misma magnitud de R', de esa forma, la magnitud del campo magnético va a permanecer igual, salvo que como es simétrico, el campo magnético va a apuntar en esta dirección. Van a tener la misma magnitud, pero van a tener direcciones distintas. Entonces, la componente vertical de este se va a anular con la componente vertical de este y solo me va a quedar esta dirección de acá. Es decir, el campo magnético solo va a tener, solo va a apuntar en la dirección del eje Y. No depende del eje Y ni depende del eje X, pero sí va a apuntar en la dirección del eje Y. Que si se fijan, la dirección del eje Y es, es perpendicular a este segmento de aquí. Digo, perdón, es paralelo, porque yo me elegí ese ladito, yo me lo elegí paralelo al eje Y porque era perpendicular a la dirección de propagación.
Bueno, entonces, de ahí pues yo puedo ver, si yo le llamo el punto A, el punto B, el punto C y el punto D. De aquí puedo ver que, bueno, para empezar la dirección que me conviene es de A a D, de D a C, de C a B y de B a A. Esa es la dirección en la que me conviene a mí integrar. ¿Por qué? Porque la corriente fluye en esta dirección de aquí. Ahora, como el campo magnético solo apunta en esta dirección, solo es paralelo en el eje Y, pues cuando yo haga el producto, cuando yo haga campo magnético, producto punto, diferencial de longitud, este es de longitud en el loop amperiano, pues el diferencial va a apuntar en esta dirección, pero el campo magnético va a apuntar en esta dirección de acá. Entonces el producto punto va a ser 0. Entonces la integral de línea en estos segmentos sería 0. Y ya nomás me quedaría la integral de línea de B a A y de D a C. Bueno, entonces escribamos. Ah, y otra cosa, si se fijan los diferenciales van a ir en esta dirección y arriba van a ir en esta dirección, pues van a ser paralelos al campo magnético. Entonces la integral de superficie, digo la integral de línea, perdón, del campo magnético, en este loop de Ampere que yo me tomé, es la magnitud en la parte de arriba, la magnitud en la parte de B a A, por la longitud L, porque esa es la longitud, yo les dije que esto era como un rectángulo. De A a D, la integral de línea es 0. Luego más la integral de línea de D a C, que de nuevo como el campo magnético y el diferencial de longitud son paralelos, esto me quedaría B por L. Además de que son paralelos, pues en esa línea, si se fijan en esta línea de aquí y en esta línea de aquí, solo estoy cambiando la coordenada Y, pero B no depende ni de Y ni de X, entonces es constante. Sale de la integral y me queda la longitud de la línea sobre la cual estoy integrando. Por eso nomás estoy escribiendo L. Entonces esto es 2B por L. Y ahora sí, por la ley de Ampere, 2B por L, que es la integral de línea, tiene que ser igual a mu0 por la corriente encerrada. ¿Cuál es la corriente que está encerrada en este loop? Bueno, pues es la corriente que está fluyendo en este trocito de aquí. Que esa corriente pues termina siendo la magnitud del vector K, la magnitud del vector superficial de corriente, por L. Esto de aquí es la corriente encerrada. Ya de aquí obtengo que la magnitud del campo magnético termina siendo mu0 por K dividido entre 2. Y yo sé que si estamos arriba, el campo magnético arriba de la placa, sería mu0 K entre 2 por menos J. Y el campo magnético abajo sería mu0 K dividido entre 2. Ahora sí, por J, no menos J, solo J. Y bueno, esto es otro caso donde yo puedo usar la ley de Ampere para encontrar el campo magnético. Y si se fijan, no tuve que, como tal, realizar ninguna integral. Solo tuve que elegirme muy convenientemente cuáles son los, ¿cómo se llama? Cuáles son los loops de Ampere para poder hacer esto. Ahora, pues hagamos un ejemplo, pero de utilizar la ley de Biot-Savart.
Por ejemplo, ahora no una línea infinita de corriente, sino una línea finita. Es decir, inicia aquí, termina acá. Y hacia acá fluye la corriente. Bueno, entonces, llamémosle, por ejemplo, a esto de aquí Z1. Esto de aquí llamémosle Z2. Esta es la altura Z1 y esta es la altura Z2. Claramente tengo que usar coordenadas cilíndricas, porque aunque esto no sea infinito, pues yo tengo simetría respecto a este eje de aquí. Sigue habiendo esa simetría. Por esa misma simetría es que el campo magnético B no puede depender del ángulo φ. Por esta simetría que tengo respecto a este eje de aquí. Pero ahora como no tengo la simetría de que el alambre es infinito, pues sí puede depender de z. De hecho, va a depender de la coordenada z. Bueno, entonces, supongamos que yo quiero saber el campo magnético en este puntito de aquí. Por facilidad, pura facilidad, voy a elegir el origen de coordenadas a la misma altura que el punto donde yo quiero saber el campo. Recordemos que vamos a estar en coordenadas cilíndricas, pero pues de todos modos pongo aquí el sistema coordinado de coordenadas cartesianas para ubicarnos con facilidad. Bueno, entonces, de aquí yo puedo ver que el punto donde yo quiero saber el campo, R, es simplemente ρ por ρ unitario. Ρ pues sería esta distancia de aquí. De nuevo es la distancia en coordenadas cilíndricas del puntito al eje Z. Esa es la posición R. R', que es el punto donde está la fuente de campo magnético, sería un punto que va desde Z1 hasta Z2. Si se fijan en este dibujo, Z1 es negativa, pero no necesariamente siempre va a ser así. Puede ser positivo. Si estuviera arriba del origen de coordenadas, sería positivo. Entonces ahorita no me voy a preocupar tanto por el signo, simplemente le voy a llamar Z1. Entonces Z1 sería, por ejemplo, si aquí está mi diferencial de corriente, aquí está mi diferencial de corriente, digo mi diferencial de longitud, pues Z1, digo Z', perdón, sería esta altura de aquí. Entonces R' sería, me cambio, aquí está, sería, R' sería Z' por K unitario. Z' va de Z1 a Z2. Entonces puede tomar valores negativos si Z1 es negativo, nada más. Y luego, pues el diferencial de L es dz, porque solo estoy cambiando en la coordenada z. Bueno, de hecho es dl', entonces sería dz' por K unitario. En esa dirección apunta dl. Bueno, entonces, en la ley de Biot-Savart, tendría que el campo magnético es igual a mu0. La corriente es constante, entonces sale de la integral. Mu0 entre 4pi por la integral de dl. Aquí debería poner, bueno, escribamos primero la ley de Biot-Savart. dl por r menos r' dividido entre la magnitud de r menos r' al cubo. dl sabemos que es dz por el k unitario. Y también ya conocemos r menos r'. Entonces, esta integral me quedaría mu0 por i entre 4pi por la integral desde z1 hasta z2 de dl, digo dz', perdón, dz' por k unitario, producto cruz,
Y ahora aquí va esto de aquí, sería rho unitario menos z' k unitario. Dividido entre la magnitud de la resta. La resta es R menos R' es esto que tengo aquí. Esto de aquí. Y pues su magnitud es nomás rho al cuadrado más z' al cuadrado. Esto a la 1 media. Eso es la magnitud. Pero como está elevado al cubo, aquí yo nomás le pongo a la 3 medios. Luego, hago el producto cruz. K unitario, producto cruz, K unitario es 0. Y K unitario, producto cruz, rho unitario, eso, bueno, déjenme lo escribo. K unitario, producto cruz, K unitario es 0. Y K unitario, producto cruz, rho, esto me tiene que dar el vector phi unitario. Sí, y ustedes pueden verlo, ¿no? O sea, se hacen la regla de la mano derecha, en todo momento eso sucede. Phi unitario es el vector tangencial al cilindro. Bueno. Entonces, esto de aquí se termina escribiendo como campo magnético B sería igual a mu 0 por I por, se fijan, solo sobrevive este término. Rho no depende de Z, o sea, estoy integrando respecto a Z'. Rho, para empezar, ni tiene coordenadas primadas, así que lo puedo sacar de la integral. Este término de aquí es 0, por eso no lo voy a considerar, porque el producto cruz es 0. Me quedaría rho por phi unitario dividido entre 4pi, la integral desde Z1 hasta Z2 de Z' dividido entre rho al cuadrado más Z' al cuadrado a la 3 medios. Entonces, ya nomás tendría que integrar esto. No voy a hacer la integral. O sea, pues ya ustedes, creo que es una integral muy sencilla, ustedes lo pueden hacer. Yo nomás aquí voy a poner el resultado. Esto sería esta constante de aquí. El resultado de la integral es simplemente Z' dividido entre rho al cuadrado por rho cuadrada más Z' al cuadrado a la 1 medio. Y pues claramente esto está integrándose desde Z1 hasta Z2. Y entonces esto me quedaría mu 0 y entre 4pi rho por Z2 dividido entre rho al cuadrado más Z2 al cuadrado a la 1 medio menos Z1 entre rho al cuadrado más Z1 al cuadrado, esto a la 1 medio, luego phi unitario. Esto ya sería el resultado, o sea, ya es correcto, pero todavía se puede simplificar un poquito más. Si vemos el dibujo, aquí yo tenía un puntito, aquí tenía esta línea de aquí, ¿no? La distancia de aquí a acá es rho. Z1 es esta, digo, Z2 sería, por ejemplo, esta altura de aquí. Z2 es esto. Es la posición de este puntito, claro. Entonces aquí está el origen. Rho al cuadrado más Z2 al cuadrado. Z2 al cuadrado es la posición de este punto. Eso a la 1 medio, pues es la magnitud de esto. Pues está la longitud de esta línea. Entonces, si se fijan, es la hipotenusa. Z2 es el opuesto, es el cateto opuesto a este ángulo.
Esto le puedo llamar alfa 1. Análogamente, Z1 es esta altura de aquí. Esto le puedo llamar alfa 2. Z1 es esta altura de aquí. Rho al cuadrado más Z1 al cuadrado a la 1 medio es esta longitud de aquí. Entonces, este término de aquí sería el seno de alfa 2. O bueno, eso pareciese, ¿no? Sí lo es, siempre y cuando yo siga la siguiente convención. Si se fijan, aquí en el dibujo, Z1 es negativo. Como es negativo y con este negativo, todo este término parecería positivo. Pero bueno, ignorando eso, Z1 es negativo. Si yo nomás mido el ángulo así tal y cual, pues eso me daría pues un ángulo positivo, ¿no? Y el seno de un ángulo positivo me da un número positivo, pero yo sé que todo esto me debe dar negativo porque Z1 es negativo. Entonces, si yo tomo la condición de que para arriba, en esta dirección de acá, los ángulos son positivos y para acá los ángulos son negativos, para acá, alfa positivo. Para abajo del puntito, alfa negativo. Si yo tomo esa convención, alfa 2 sería negativa. Ay, de hecho, qué feo, ¿no? Mejor déjenme, le pongo este alfa 1 y alfa 2. Así. Porque esta de aquí Z1, pues sería muy conveniente que eso le llamara alfa. Digo, lo de arriba es Z2, sería conveniente que a ese ángulo le llamara alfa 2, ¿no? Bueno, entonces en este dibujito, si yo veo que alfa 1 es negativa, el seno de alfa 1 también sería negativo. Y como Z1 es negativo, pues yo esperaría que todo esto fuera negativo. Y como espero que todo eso es negativo, si alfa 1 es negativo, pues cumpliría con lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, si tomo esta condición de cómo medir los ángulos, puedo llegar a que el campo magnético es mu0 entre la corriente dividido entre 4pi rho multiplicado por el seno de alfa 2 menos el seno de alfa 1, phi unitario. Donde les repito, los ángulos, si es para arriba, son positivos, si apuntan hacia abajo, son negativos. Y bueno, aquí este fue un ejercicio usando la ley de Biot-Savart. Ahora, lo que sigue es pues hagamos un ejemplito rapidito. Un último ejemplo y ya les pongo problema. Otro ejemplo clásico es el de un anillo que transporta corriente y quiero saber el campo magnético sobre su eje. Obviamente, de nuevo, lo más conveniente es usar coordenadas cilíndricas. Yo quiero saber un punto aquí, el campo magnético en un punto ahí. Por la misma simetría, el campo magnético solo puede ser paralelo al eje Z. Y si no me creen, pues hagan la cuentita, ¿no? O sea, si toman aquí un diferencial, o bueno, perdón, hagan pues este argumentito. Tomarse un diferencial aquí, tomarse un diferencial acá, hacer el producto cruz y se van a eliminar y solo va a quedar la componente paralela al eje Z. Bueno, entonces la corriente supongamos que fluye en esta dirección de aquí. Entonces, si estoy en coordenadas cilíndricas, el punto R donde yo quiero saber el campo, es decir, el punto campo, es simplemente Z por K unitario. El punto fuente, digamos, si yo, este puntito de aquí, por ejemplo, tiene coordenadas. No voy a utilizar los vectores unitarios de coordenadas cilíndricas. Bueno, ahorita los voy a utilizar. Aquí voy a utilizar los vectores para R'. Voy a utilizar los vectores de coordenadas cartesianas, pero pues voy a utilizar el ángulo phi de coordenadas cilíndricas. El ángulo phi que se mide respecto al eje X. Entonces sería el radio, que le voy a llamar A, coseno de phi,
I unitario más A seno de phi J unitario. Esto es R'. Y ahora el diferencial, el DL, sería, DL', perdón, sería el radio A por el diferencial de phi por phi unitario. Eso sería el, ¿cómo se llama? Eso sería el diferencial de longitud. Y entonces simplemente utilizo la ley de Biot-Savart. Campo magnético sobre el eje Z, claro. Le voy a poner eje Z. Es igual a mu 0, pues la corriente es constante, entonces la puedo sacar de la integral. Mu 0 y entre 4pi por la integral. El ángulo phi va de 0 hasta 2pi. De DL. DL es A por d phi unitario. Producto cruz, la resta entre R menos R', que sería Z, K unitario, más A coseno de phi y unitario más A seno de phi J unitario. Dividido entre la magnitud al cuadrado, que sería, digo, la magnitud al cubo, la magnitud es z cuadrada, más a al cuadrado, esto a la 3 media. Bueno, aquí debería ponerle, no, sí está bien. Y ustedes saben que el vector phi, este vector de aquí, bueno, más, miren, todavía vamos a simplificar un poquito más las cosas. Para empezar aquí debe ser menos. Pero como los voy a simplificar es lo siguiente. Estarán de acuerdo que R' también se puede escribir como A por el vector ρ unitario. Porque el vector ρ unitario es el coseno de phi y más seno de phi j. El ρ unitario apunta en esta dirección de aquí. Entonces simplemente yo pudiera escribir esto de aquí como menos A por ρ unitario. Entonces, sí, ya vi que sí me conviene más escribirlo con vectores unitarios de también las coordenadas, ¿cómo se dice? De las coordenadas cilíndricas. Implícitamente, phi unitario y ρ unitario dependen del ángulo phi. Eso ustedes sí lo saben. Entonces, hagamos este producto cruz. Phi producto cruz K. Eso me tiene que dar ρ unitario. Y luego, phi producto punto, bueno, menos phi producto punto ρ unitario, el menos viene de aquí. Esto de aquí me tiene que dar el vector K. Si no tuviera el menos, me daría menos K unitario. Ahora, por argumentos de simetría que yo les dije que pues, lo dieran, la componente en ρ, la componente radial tiene que ser 0, solo sobrevive la componente tangencial. Pero bueno, ahorita escribimos eso. Sería A por diferencial de aquí. Sería aquí Z por ρ unitario menos A, bueno, más A K unitario. Entre
z cuadrada más a al cuadrado a la 3 medios. Ahora sí, lo que les estaba diciendo. Por argumentos de simetría, ustedes pueden ver que al momento de integrar la componente radial se tiene que ser 0 y solo sobrevive la componente paralela al eje z. La razón es la siguiente: si ustedes se toman un diferencial de longitud aquí, un diferencial arbitrario, por ejemplo este de aquí, su campo magnético va a apuntar en esta dirección de acá. Pero si ustedes se toman un diferencial aquí, el campo magnético de este apuntaría en esta dirección. Son simétricos, la distancia es igual, o sea, todo es igual salvo la dirección de estos de aquí, de estos campos magnéticos. En realidad son diferenciales de campo magnético, pero solo pongo las flechitas para que se entienda. Y entonces las componentes perpendiculares al eje Z se anulan y solo sobrevive la componente paralela al eje Z. Eso también pues se debe a la simetría que tiene el sistema, bla, 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 bla. El chiste es que esta parte de aquí se muere. Solo me va a sobrevivir mu0 y entre 4pi. Les digo, esta parte de aquí va a ser 0. Por estos argumentos que les acabo de dar, solo va a sobrevivir esto. Entonces sacaría la cuadrada. Quedaría la integral de 0 a 2pi del diferencial, bueno, también saco el k unitario, del diferencial de phi entre z cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Ah, pues lo de abajo tampoco depende de phi. Ah, qué cosas, ¿no? Entonces esto ya me queda como mu0 y entre 4pi. Luego aquí aparecería el k unitario. Aquí voy a poner a cuadrada dividido entre z cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Multiplicado por 2pi. Porque me va a quedar la integral de d phi. De 0 a 2pi, pues eso es 2pi. Y simplemente ya pueden decir, ah, pues esto de aquí es mu0 y a al cuadrado, k unitario, dividido entre 2 veces z cuadrado más a al cuadrado a la 3 medios. Y este sería el resultado. De todo lo que ya hemos dicho, ¿tienen alguna duda? Excelente. ¿Les parece Nada que... más ¿Qué pasó? para cuando estamos usando la ley de Ampere, me queda claro que nada más es como en casos en donde hay mucha simetría, pero por ejemplo, si ocupamos calcular en el campo magnético en una región que está como muy pegada al objeto que genera el campo, o sea, podríamos hacer como un zoom de forma que el objeto es como infinito, decir, aproximadamente, ¿no? Y podríamos calcular el campo magnético utilizando la ley de Ampere en, en un área así muy próxima a la superficie. Sí, de hecho, eso se van a llamar condiciones de frontera, como lo que vimos para el campo eléctrico, pero también lo vamos a ver para el campo magnético y precisamente van a salir de la ley de Ampere. Ok, gracias. De nada. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? Excelente. Entonces, si no hay duda, ¿les parece que demos un pequeño descanso, unos 5 minutos aprox? Y luego ya les pongo una lista de ejercicios. Sí, profe. Excelente, gracias por contestar. Pues déjenme dejo de grabar. Bueno, entonces los problemas que vamos a resolver son los siguientes. El problema 1 va a ser que calculen el campo magnético sobre el eje Z
de un selenoide ideal, que no es infinito, es finito. Sería, por ejemplo, algo de este estilo. Es un selenoide ideal. No, un selenoide es esto de aquí, como si fuera un resortito. Eso es un selenoide. Enrollar un alambre como un resortito. Pero se le llama ideal cuando la separación entre las espiras, esta separación, es tan pequeña que la podemos considerar cero. Si esto está así, la separación entre los giros, entre las espiras, es prácticamente cero. Eso es un selenoide ideal, o sea que esté tan pegado. Y de esa forma, pues esto en realidad parecería más bien como si fuera un tubo que transporta corriente. Corriente, pues en la dirección en la que está enrollado, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor la corriente circula en esta dirección. Por poner un ejemplo. Bueno, entonces, eso es un selenoide ideal. Yo quiero que calculen el campo magnético de un selenoide ideal. Perdonen que mi dibujo sea muy feo. Es más, déjenme consigo. Debe haber un dibujito aquí en un libro. A ver, para dibujar algo más bonito. O ponerles algo más bonito. Listo. 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 Ese sería el selenoide. Es de radio A. Por lo general en los selenoides se suele dar la longitud L y la densidad de vueltas, se le llama N, que es el número de vueltas entre la longitud total. No, eso se le llama pues, densidad de vueltas. Entonces suele dar la densidad de vueltas, se suele dar la longitud total, L, el radio y que circula una corriente I. Entonces quiero que me digan cuál es el campo magnético en cualquier punto sobre el eje. Aquí en el dibujo en particular ponen un punto P fuera del centro, ¿no? Está incluso fuera del selenoide. Pues yo lo quiero en todo el eje, no solo fuera del selenoide, yo lo quiero en todo el eje. Ese es el problema 1. El problema 2 va a ser que calculen el campo magnético también del eje Z, el campo magnético sobre el eje Z, pero de un selenoide que no es ideal. A esta figurita de forma de resortito se le llama helicoidal. Si algo que es así como un resortito, este sí es infinito. Transporta una corriente I. Ahí está. Transporta una corriente I hacia arriba. Y tiene un radio A. Es decir, los puntitos que describen esto de aquí sería A y un paso, llamémosle D. Entonces, los puntitos que describen este helicoidal tienen la siguiente forma. Tienen la forma A coseno de phi, donde este es el phi de coordenadas, ¿cómo se llama? De coordenadas cilíndricas. Luego sería A seno de phi. Y en la coordenada z
sería D entre 2pi por phi. Si phi ya no, aquí si hacen phi de 0, digo, no lo hacen de 0 a 2pi, sino de menos infinito a infinito, estos puntos de aquí son los que pertenecen a la licuidad. Claramente para phi 0, pues z vale 0, pero para phi igual a 2pi, z ya vale d, o sea, yo me desplacé hacia arriba una distancia d, pero si vale menos 2pi, me desplacé hacia abajo una distancia menos d. Si phi va de, por ejemplo, vale 6pi, en z yo tengo una altura 3d. Estoy arriba 3 veces la distancia d. Y bueno, eso es lo que tienen que hacer. Esos son los puntos de la helicoidal y lo que tienen que hacer es encontrar el campo magnético sobre el eje Z de esta helicoidal que pues en realidad esto es un selenoide no ideal. Luego, el problema 3 que les voy a poner es el siguiente. Caray, ¿dónde está? Aquí está. Quiero que me calculen el campo magnético en todo el eje de... Sí, quiero que calculen el campo magnético en todo el eje de esta espira. Digamos, si el eje Z es... Este eje de aquí es el eje Z. Quiero que calculen el campo magnético B sobre el eje Z. Ese es el problema 3. El problema 4 va a ser el siguiente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. El problema 4 es que calculen el campo magnético de un segmento de arco. Aquí está. Es decir, no es el círculo completo, solo es un segmento de radio. Digo, es un arco 2 alfa. Para abajo es menos alfa, para arriba es alfa. Tiene radio A. Aquí no se ve en el dibujo, pero bueno, esto tiene un radio A. Y bueno, quiero que me calculen el campo magnético en el origen. O es más, no en el origen, en todo el eje Z. Ya vi que no está difícil. Ahí está, todo el eje Z. Luego, otro problema. Otro problema que sería el problema 5. Quiero que calculen el campo magnético ¿dónde está? ¿Dónde está?
Aquí está. Bueno, el problema 5 es que me calculen el campo magnético de estas configuraciones en el punto P. Campo magnético, campo magnético en el punto P. De estas configuraciones de aquí. Pues ahí está inciso A e inciso B. Luego, todavía esto no acaba. El problema 6 también tiene dos incisos y es que me calculen la fuerza con la que se atraen o se repelen, la fuerza entre estos dos circuitos, entre este circuito y este circuito, ¿cuál es la fuerza? Lo mismo en el inciso B, entre este circuito y este circuito, ¿cuál es la fuerza? Entonces ya con eso, 6 problemas está bien. Pues más, no, hay otro problema muy clásico. No, es tan clásico que seguramente se los van a poner en algún examen. Digo, en un examen, en una tarea. Es el problema de un cilindro que tiene corriente uniformemente distribuida y el campo magnético ahí se obtiene por ley de Ampere. Es otro de los ejercicios que les decía que es de los pocos que puedes resolver por ley de Ampere. Es más, ya sé. Sí, les voy a poner un problema 7. Problema 7. Imaginen que tienen aquí un cilindro y luego tienen otro más chiquito. Ok, esto no está bien. Espérenme. Algo así. Es un cilindro. Aquí está relleno. Me agarro otro color y lo relleno. Está. Está rellenito. Y el chiste es que por ahí, bueno, tiene un radio interno A, un radio externo B, y por ahí circula una corriente uniforme y digamos que sale. Sería algo así, ¿no? La corriente I sale de aquí. Está uniformemente distribuida. Quiero que me calculen cuál es el campo magnético en todo el espacio. Es infinito el cilindro, ¿no? Esto es un cilindro así, infinito. Y solo les mostré aquí la cara, la sección transversal. Primero, a ver,
Solo les mostré esto de aquí. Es esta cara. Es esto de aquí. Ahora sí, quiero que me calculen el campo magnético pues, en cualquier punto del espacio. Ahí está. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Sale, pues. Entonces, pues ahí les doy unos minutitos y luego les pregunto cómo van y qué les hace falta, si tienen dudas al momento de hacer los problemas.